Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Estamos casi terminando con el libro de Daniel. Yo creo que solamente nos queda la semana que viene para concluir con este libro. Algunos de ustedes tenían mucho interés en que estudiásemos a Daniel. Pues ya lo hicimos. Hemos ido tratando de extraer las enseñanzas que el Señor tiene para su pueblo a través de este interesantísimo personaje, más que personaje, siervo de Dios, profeta, el profeta Daniel, que es un profeta de la cautividad, del tiempo en el cual pues Israel estaba cautivo, primeramente en Babilonia y luego por los medo-persas. Daniel va a constituirse en un, por así decirlo, en un funcionario de primera línea, tanto para Nabucodonosor como para Jerjes, como para Ciro, como para Darío. O sea, va a ser una persona muy importante en el tiempo en el cual transcurren esos periodos y esos, por así decirlo, esos imperios. Vamos entonces ahora al capítulo 10, pero voy a comenzar a leer desde el versículo 20 del capítulo 9, porque ustedes recordarán la semana pasada que vimos claramente a Daniel orando muy intensamente como consecuencia de que él leyó las Escrituras y se encontró de un momento a otro con un pasaje de Jeremías, y el pasaje de Jeremías, ¿se acuerdan? El pasaje de Jeremías decía, ¿qué cosa? ¿No se acuerdan? Que eran 70 años lo que iban a durar las desolaciones de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén iba a mantenerse abandonada durante 70 años y a partir de eso pues las cosas iban a cambiar. Y entonces él comienza a orar y comienza a reconocer el pecado de Israel, como ciertamente habían merecido ese castigo, pero apela a la gracia y la misericordia del Señor. Y dice en el versículo 20 que él estaba aún orando, hablándole al Señor, derramando su alma delante del Señor cuando fue visitado. Versículo 20, 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió a desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras
caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año 1 de Darío el Medo, estuve para animarlo y para fortalecerlo. Estamos hablando de una visión que tiene lecciones tremendas. En el próximo capítulo 11 y 12, pues vamos a ver nosotros algo con muchísimo más detalle, parte de lo que es la interpretación de la visión. Pero aquí nos vamos a enfocar en la visión, en el efecto que tuvo la visión sobre el propio Daniel. Esto es algo que realmente me impresionó profundamente. La oración de Daniel fue contestada por el Señor a través de una visión profética. Él había estado orando y pidiéndole al Señor que le mostrara cuándo ya finalmente iba a restaurar Israel. Pero a pesar de que se iba a reconstruir la ciudad en el tiempo profetizado por el Señor, o sea, luego de esas desolaciones de 70 años iba a comenzar el retorno de los judíos a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo, etcétera, etcétera. Sin embargo, para los fines de la restauración de la nación como tal y de la gracia del Señor sobre ella, todavía pasarían bastantes eventos y bastante tiempo por delante. Daniel capítulo 9 nos enseña claramente que él estaba en una actitud de adoración, ¿verdad? Y que le llega una visión, le llega un ángel, en este caso específicamente habla de Gabriel, que vino, el arcángel Gabriel, para darle, como dice en el versículo 22, para darle sabiduría y entendimiento. Y todo esto partiendo del hecho de que Daniel lleva una relación muy cercana con su Señor. Recuérdense que estamos hablando de un joven que fue traído a cautividad a los 12, 13 años en la pubertad y que se propuso junto con sus amigos de no contaminarse y mantenerse santo delante del Señor. Por eso fue probado en varias ocasiones, se tuvo con riesgo de muerte, fue echado en la fosa de los leones, ustedes recordarán, se mantuvo firme en todo momento con su adoración y fue un testimonio viviente delante de todos estos reyes o emperadores, los cuales terminaron profesando que ciertamente el verdadero Dios era el Dios de Daniel y proclamando en más de una ocasión el hecho de que todo el mundo debía postrarse y reconocer la potencia, la divinidad, la soberanía de ese Dios. Bien, estas visiones que tiene Daniel, estas visiones van a causar en él un efecto muy importante, ¿verdad? Fíjense que habla de cómo él se sintió desfallecer, cómo llegó un momento en el cual prácticamente perdió aún la conciencia. Pero antes del desarrollo del capítulo 10, vemos nosotros que hay en el versículo 9 una profecía que se presenta en los versículos que van del 20 al 27, y habla de una profecía que tiene que ver precisamente con el tiempo del fin. Las 70 semanas de que se habla aquí son un plazo profético que Dios da
y que se refiere específicamente a la nación de Israel y también al cuándo se cumplirían las promesas de Dios para con la nación de Israel, lo que implica el retorno del Señor Jesucristo y el tiempo final, el final de todas las cosas. Bien, fíjense que es interesante el versículo 24, cuando dice 70 semanas están determinadas, ¿sobre quién dice? Sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Israel? De Daniel. El pueblo de Israel, ¿verdad? Luego habla sobre Jerusalén, dice sobre tu santa ciudad. O sea, el término era, dice luego, para el fin de la injusticia, la finalización del pecado, la expiación de la culpa, la justicia divina, el cumplimiento profético, e inclusive termina diciendo de la unción del santo de los santos en el versículo 24. El hecho de que una semana se refiere aquí a una semana de años, y en este caso estamos hablando de 490 años, podemos hablar claramente de semanas de años que tienen precisamente días de 360 días, ¿verdad? O años de 360 días. Esto queda establecido muy claramente cuando nosotros hacemos comparaciones con otro pasaje. Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos, que no vamos a hacerlo ahora, al capítulo 7, versículo 25, y lo comparamos con Apocalipsis 11, 2 y 13, el 12, 6, el 14, el 13, 5, o sea, todos esos pasajes nos damos cuenta de que cuando se está hablando de semana, se está hablando de semana de años, y de años que tienen 365 días. Consecuentemente, nosotros podemos analizar la profecía cronológicamente. Cronológicamente se trata de 3 periodos diferentes de lo que se está hablando acá. Fíjense cómo dice, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿qué dice? Habrá 7 semanas, y luego habla de 62 semanas, y luego en el versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, y luego habla de una semana adicional, ¿verdad? Pero bien, si nosotros nos ponemos a contar, si habla de una semana, estamos hablando de 7 veces 7. ¿Cuánto es esto en años? 49 años. Y precisamente sucedió así. Desde el año 445 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el 396 antes de nuestro Señor Jesucristo, vemos nosotros que con la orden de Artajerjes, que autoriza en el 445 volver los que habían sido tomados cautivos, los del cautiverio, para reconstruir a Jerusalén y reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén, pues pasan precisamente 49 años, desde el decreto de Artajerjes hasta la llegada de Nehemías. Y cuando se celebró, como nosotros podemos ver claramente en el libro de Nehemías, cuando se celebró la renovación del pacto en Jerusalén. Este periodo de tiempo fue exactamente de 49 años. O sea que esta primera semana de años, 7 por 7, 49, podemos nosotros identificarla en términos históricos. Cuando Daniel estaba profetizando sobre eso, todavía no había sucedido así. Pero fíjense qué interesante, precisamente era lo que Daniel le preguntaba, Señor, ¿cuándo van a comenzar a suceder estas cosas? Y ahí sucede que viene una orden ejecutiva, ¿verdad? Y el rey ordena que los que quisieran regresar podían hacerlo para volver de nuevo a reconstruir Jerusalén. Después habla de 62 veces 7, ¿verdad? Dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, 62 veces 7. 62 veces 7 son 434 años. Y esto va desde el año 396 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 32, luego, después de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que es el periodo que va desde el momento en que se dedica el templo en Jerusalén hasta el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. También son datos históricos, perfectamente cuantificables y comprobables exactamente. Pero ¿qué resulta? Que luego del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo entra una especie de interludio o un paréntesis, ¿verdad? Este paréntesis que está dentro del periodo que se llama el tiempo de los gentiles, es el periodo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios durante este tiempo está trabajando específicamente con la iglesia, con aquellos que tanto entre judíos como entre gentiles son salvos por gracia, por medio del sacrificio de Cristo, ejerciendo fe en la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, el tiempo de la iglesia, nosotros hemos visto que históricamente ya han sucedido 49 años, 439 años, ¿verdad? Pero falta una semana adicional a la cual no se ha sucedido todavía. Una semana posterior a este periodo de tiempo que es el tiempo de la iglesia.
Nosotros estamos viviendo en este tiempo. Va a suceder, según dice el versículo 27, sigan conmigo, por favor, dice que por otra semana se confirmará, y ahí está la última semana, ¿verdad? Se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. Yo estoy dando todos estos datos, aunque yo sé que es muy difícil retenerlos en el momento, porque tal vez alguno de ustedes después con la grabación puedes tomar nota, o sea, tal vez en el momento están tomando nota en cuanto a cómo se manejaron históricamente los periodos de tiempo. Pero lo que es interesante es el hecho de que ciertamente sucedieron estos 49 años desde el momento en que Jerjes autorizó el retorno a Jerusalén para reedificarlo, y finalmente se terminó restableciendo el culto en Jerusalén, y que luego de esto pasaron 62 semanas de años también, o sea 439 años desde ese momento hasta el momento en que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero la última semana, esta semana que dice, y por otra semana, versículo 27, confirmará el pacto a muchos. El pacto de la gracia, el pacto hecho con Abraham, el pacto de que por medio de la fe serían benditas todas las naciones de la tierra en el Mesías, precisamente, en la simiente de Abraham. Este pacto va a ser confirmado, sin lugar a dudas, durante todo este tiempo. Y la iglesia, nosotros somos receptora de la gracia del Señor y somos los llamados a llevar ese mensaje de redención en nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante el hecho de que habla aquí, además de la confirmación del pacto con Israel, dice que va a haber un momento específico en el cual, dice, se va a levantar alguien que va a romper el pacto. Hay una persona que va a pactar con Israel, que es el anticristo precisamente, que va a confirmar un pacto con Israel, pero que ese pacto de 7 años, en los últimos 7 años, lo va a romper luego de 3 años y medio. O sea, a la mitad de la semana va a romper con el pacto completamente. Es cuando el anticristo, el que se presenta aquí como el desolador, el que causa desolación, va a cometer una abominación semejante a la que ya históricamente Antíoco Epífanes hizo en el templo de Jerusalén cuando erigió una estatua de Zeus y sacrificó un cerdo dentro del templo. Esto sucedió tiempo atrás, y ya lo habíamos visto en algunos mensajes anteriores cuando esto se presentó. El hecho es que habla acá de que el desolador, el anticristo, va a estar haciendo esto, y esto va a suceder, y Cristo lo advirtió cuando en el Evangelio de Mateo nosotros vemos claramente que que al Señor le preguntan sus discípulos sobre el tiempo del fin, y Él hace referencia a esta abominación desoladora que el profeta Daniel está mencionando precisamente en este capítulo. Yo quiero que ustedes me acompañen por allá hacia Mateo capítulo 24, y vamos a leer ahí este pasaje que está correlacionado. Hay muchos pasajes que están correlacionados, pero vamos a leer específicamente este que habla del momento en el cual se va a cumplir lo profetizado por el profeta Daniel. En el tiempo del fin, en el tiempo de la gran tribulación, durante la última semana de años, o sea, durante los últimos 7 años antes del retorno definitivo de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino sobre la tierra. Estamos en Mateo, ¿verdad? ¿Me van siguiendo o voy hablando muy rápido? Me pueden seguir bien, ¿verdad? Mateo capítulo 24. Fíjense la pregunta, ¿no? Dice el versículo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a él sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Que no quedará. Entonces, versículo 3, ¿ya están? Sí, dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin de los tiempos, ¿verdad? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo.
Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que el Señor está diciendo, tienen que sucederse una serie de cosas antes de que suceda esta última semana de años, ¿verdad? Iván entonces aquí hace referencia a algo que va a definir claramente cuándo llegó ese tiempo. Versículo 15. Recuérdense que todo esto es una respuesta que le está dando ¿a quién? A los judíos. O sea, acuérdense que el contexto es en cuanto al templo, ¿verdad? Que el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, ¿cuándo es que nos va a pasar esto? Entonces el Señor comienza a hablarle a los judíos. Todo esto es en el contexto de la nación de Israel, específicamente, y también la ciudad de Jerusalén. Ahora, aquí está la clave, dice versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, lugar de adoración, el lugar del templo de adoración, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, se fijan que es para los judíos, ¿verdad? Los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué dice? Gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, haciendo referencia a los judíos, aquellos días serán acortados, etcétera. Y sigue hablando y dando más detalles sobre esto. ¿Dónde está el énfasis aquí? El énfasis que estamos tratando de poner es que va a haber una última semana en el cual el anticristo va a emerger. Luego de pactar con Israel, va a traicionar a la nación de Israel, va a cometer una abominación desoladora, o sea, simplemente va a evidenciar sus propósitos y su maldad. Y entonces en ese momento va a comenzar a perseguir a la nación de Israel, a los judíos precisamente. Es en ese contexto cuando dice el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás, dice ay de la que críe en esos días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que hay un juicio que finalmente se va a derramar sobre el anticristo en el momento de la consumación de todos los tiempos. Esto lo podemos leer un poquito más adelante, pero que mientras tanto hay una última semana. Entonces estamos hablando de 7 semanas, de 62 semanas y de una 7ª semana. Y esta es la explicación del capítulo 9 de Daniel, cuando divide en periodos de semanas, de años, todo lo que es la profecía, desde el momento en el cual regresaran a reedificar Jerusalén hasta el momento en el final de los tiempos, cuando el Señor ya viniera a establecer su reino. ¿Cómo sabemos que establecer su reino? Bueno, es que lo dice de una manera muy clara. Dice aquí claramente que va a ser, versículo 24. ¿Siguen conmigo? No se me distraigan, porque si se me distraen se van a perder, y si se pierden se van a aburrir. Y yo no quiero que se aburran porque esto es emocionantísimo, sumamente emocionante. Esto es una bola de cristal para saber lo que va a pasar, de eso que estamos hablando. En el 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué dice? Para que sucedan todas estas cosas, ¿verdad? Para que por fin se termine la prevaricación o la injusticia, para que por fin se termine el pecado, la victoria sobre el pecado se consuma, para que la iniquidad sea del todo, la expiación sea completa, ¿verdad? Para que la justicia de Dios se establezca, el reino justo del Mesías, y para que se cumplan todas las profecías ungiendo al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Todo eso lo dice acá en el versículo 24. Todo esto después de 70 semanas. 70 semanas de las cuales hablan estos primeros versículos. Bien, luego de esto entonces el profeta Daniel se encuentra de un momento a otro con una visión muy particular, que es el capítulo 10 que vamos a ver nosotros a partir de este momento. Esta visión de Daniel nos va a dejar una serie de lecciones de las cuales nosotros podemos apropiarnos. ¿Estamos listos? En cierta manera lo que hicimos fue concluir con el capítulo 9, ¿verdad? Y ahora vamos a ver entonces, además de la explicación en términos cronológicos del tiempo en el cual habrían de sucederse las profecías bíblicas hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, ¿verdad? También hay una visión muy particular que Daniel va a recibir ahora y que tiene que ver con el tipo de
de guerra espiritual que se ha estado librando y que se libra hoy día y que se va a librar hasta el final de los tiempos. Fíjense que la comprensión de esta batalla espiritual va a traer gran aflicción sobre Daniel. En el versículo 1 del capítulo 10, dice: en el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Y dice aquí que eso se trataba de un conflicto grande. Dice, la palabra era verdadera y el conflicto grande. Dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y fíjense lo que le trae a Daniel esto, le trae una tremenda aflicción. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esta va a ser la última de las visiones que tiene Daniel. Si hay algo que caracteriza a Daniel a lo largo de todo el libro y la historia de su vida, es el hecho de que él tuvo la capacidad de interpretar visiones. Tuvo visiones y también pudo interpretar visiones. Y el Señor utilizó eso en varias ocasiones para colocarlos en los lugares específicos y para traer de esta manera su profecía. Pero esta última visión le da un discernimiento aún mayor a Daniel en cuanto a la gran batalla espiritual que estaba por librar todavía, que va a librar, que está librando inclusive el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en contra de todos aquellos que quieren destruirlo. ¿Le suena algo familiar a eso? El hecho de que hay cantidad de gente, personas, pueblos, naciones que quieren destruir a Israel. ¿Le suena familiar, verdad que sí? Como que es algo que nunca ha dejado de ser. 2 años antes de esta visión, Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, pero todavía ellos no habían salido. Dice acá que esto sucedió en el año tercero de Ciro, capítulo 1, versículo 1 del capítulo 10. Dice en el año tercero de Ciro. O sea, ya habían pasado 2 años y todavía los israelitas, los judíos, estaban allá. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que solía suceder y lo que suele suceder muchas veces, se habían acomodado, se habían acostumbrado a la cultura, ellos estaban felices en Babilonia, ¿verdad? Y luego estaban felices en Susa, en medio de los medos y los persas, ¿verdad? Habían adquirido perfectamente bien, habían asimilado su cultura y ellos se sentían perfectamente cómodos. O sea, le dieron la autorización para salir a reedificar a Jerusalén, pero nadie se fue. Habían pasado ya 2 años de esto y el propio Daniel se había quedado también allá. Evidentemente estamos hablando de un hombre de más de 85 años y un hombre que el Señor lo mantenía en ese lugar para a través de él pues traer las revelaciones que nosotros estamos leyendo. Pero también era una persona que tenía compromiso en cuanto al gobierno. O sea, Daniel hasta el final de sus días fue una persona fundamental en el gobierno medo-persa. La visión espiritual le va a causar una aflicción a Daniel tremenda. E inclusive fíjense qué interesante, que él cae en una especie de estado de luto, o sea, en una aflicción tan grande durante 3 semanas, que dice que en ese tiempo ni siquiera comió. Versículo 3, dice, no comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Durante 3 semanas, durante 21 días, solamente por el hecho de conocer la visión, de haberle sido revelada, haber tenido entendimiento sobre la visión, pues sencillamente él cayó en una especie de ansiedad, de luto y de clamor, al punto tal de que perdió el apetito. Perdió el apetito y dice, y no hizo uso de nada de lo que era el hábito alimenticio o las costumbres en la cual se solían tener en el lugar. La visión espiritual, el conocimiento de la verdad, la revelación de esta guerra tan grande que venía por delante, era algo que sencillamente afligió el corazón y el alma del profeta. Y saben una cosa, eso es así. Eclesiastés capítulo 1, versículo 18 dice que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor. Cuanto más tú sabes, cuanto más tú conoces, pues naturalmente tú te vas cargando. Y muchas personas que viven de una manera ligera y superficial, que viven para sí mismos y que son egoístas, parecen estar muy bien, muy felices todo el tiempo, a pesar de que sobre ellos venga un gran juicio de parte de Dios. La mayoría de las personas, y nosotros lo vemos en nuestro medio, lo que está buscando es qué voy a hacer para seguir relajándome, divirtiéndome, disfrutando. Y no quieren pensar en estas cosas, no quieren pensar en el juicio de Dios, no quieren pensar en la batalla espiritual que se libra por su alma, no quieren pensar en el hecho de que un día Dios va a decir hasta aquí y va a hacer juicio. No quieren mortificarse, no les interesa mucho leer un libro que trae tanto juicio, a pesar de que también trae tantas bendiciones, porque prefieren estar completamente ajenos a eso. Fíjense el caso del profeta.
El profeta lee el libro de Jeremías, tiene una visión espiritual, comprende la visión, entiende que se trata de una conflagración grande en términos espirituales que habrá de llevarse a cabo en contra de la nación de Israel, y entonces comienza a agobiarse, dice sencillamente ni come. Fue un luto, cayó en una especie de luto, en una especie de tristeza profunda como consecuencia de una aflicción profunda como consecuencia de la comprensión de la batalla espiritual que se está librando. Yo creo que si nosotros realmente llegásemos a apropiarnos, a conocer o a identificar la lucha que se libra en las regiones celestes por la salvación de las almas, nosotros posiblemente nos afligiríamos muchísimo, 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 a pesar de saber de que no depende de nosotros, sino de la gracia y misericordia de Dios. Pero cuando pienso en mis nietos, por ejemplo, y clamo a Dios todos los días por la salvación de ellas, dando por descontado que mis hijos han profesado haber sido salvos por la gracia del Señor, pues me aflijo, ciertamente me produce gran aflicción, y sé que ciertamente se está librando una batalla espiritual por ellos, y que consecuentemente tengo que clamar a Dios de una manera constante. La aparición del ser celestial que le es enviado a Daniel en esta ocasión es algo impresionante. Muchas personas dicen, tiene que ser el Señor Jesucristo, antes de su encarnación, en una aparición previa a su encarnación. Pero no parece ser que sea el Señor Jesucristo. En primer lugar, porque habla de que fue enviado, ¿verdad? Por otro lado, en un momento dado, en el versículo 13 del capítulo 10, vemos que él necesita de la ayuda del arcángel Miguel también, solamente que hay una serie de descripciones que hablan de un ángel sumamente poderoso y glorioso. Posiblemente se trata del mismo Gabriel, que ya antes se le había aparecido y ahora visto en términos celestiales. La aparición de los ángeles es algo que va a traer repercusiones muy serias en cada ocasión. Nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. Los ángeles no suelen mostrarse realmente, como los demonios no suelen mostrarse normalmente, pero hay una actividad angelical y una actividad demoníaca fuerte que se está moviendo en torno a cada uno de los eventos que se suceden en el mundo. Y esto es algo que nosotros también muchas veces perdemos de vista, que detrás de muchas de esas cosas que nos ofrendan, que nos asombran, hay potestades, o sea, poderes realmente, fuerzas espirituales de maldad que están obrando y que llevan los hombres a esa condición. Hermanos, la persona que Daniel vio posiblemente fue un ángel, ¿verdad? Y esta visión del ángel es un privilegio muy casual y muy exclusivo. Dice él que él vio la visión, oyó la voz, ¿verdad? Pero que los que estaban con él no lo oyeron. Digo, no lo vieron, sino que sencillamente cuando oyeron el tremor, el temblor, de la voz poderosa que estaba hablando, sencillamente salieron desgaritados, asustados, salieron huyendo inmediatamente. La Biblia dice que los ángeles tienen una labor fundamental, y es la labor de ministrar para aquellos que son herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14, dice que ellos son espíritus ministradores, dice, enviados por parte de Dios al servicio de aquellos que van a ser herederos de la salvación. O sea, en otras palabras, si tú eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, si tú eres un heredero del cielo, un heredero de la salvación que es en Cristo Jesús, no te quepa duda, tiene ángeles que están protegiéndote. No te quepa duda, no te quepa en ningún lugar de duda. Y no tienes que huir de ellos, ni mucho menos. Tú no los ves, pero están ahí. Como también, a pesar de que no pueden ciertamente tocarte, están tratando de influir sobre ti para tirarte por tierra, fuerzas demoníacas. Y por eso es necesario que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día del ataque satánico, contando con que Dios nos da su asistencia y que también sus ángeles van a estar a favor nuestro. La visión causa un desfallecimiento en Daniel. Fíjense como en el versículo 8 dice, quedé yo solo y vi esta gran visión, no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió ¿en qué? En desfallecimiento. No tuve vigor ninguno. Versículo 9 dice, pero cuando oí el sonido de sus palabras, al sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. En otras palabras, lo que estoy diciendo, que hay gente que dice que a mí se me apareció un ángel, que a mí se me apareció Jesucristo, esto son mentiras. Con esta aparición de este ángel enviado por el Señor, con solamente verlo, Daniel desfalleció. Y cuando lo oyó,
dice, cayó en una especie de desmayo total. Dice, cayó de cabeza para abajo. Se desmayó. Y estamos hablando de Daniel, que había tenido muchas vivencias, ¿verdad? Y muchos encuentros con el propio Señor y con los ángeles que enviaba a él. En otras palabras, la aparición del ser celestial tiene repercusiones. Son lecciones que estamos tratando de extraer y aprender de esta visión de Daniel. La primera de ellas es el hecho de que hay una batalla espiritual que se está librando, y en la medida que más la conocemos, pues más tendemos a afligirnos por ello, pero al mismo tiempo tenemos argumentos y conocimiento para poder interceder y orar y clamar a Dios. Por otro lado, esta aparición tiene repercusiones, y nosotros vemos que muchas veces el desfallecimiento viene como consecuencia precisamente de eso. Otra cosa que vemos nosotros acá en este pasaje es que la búsqueda de la verdad y la oración de Daniel, una oración humilde de Daniel, pues trae como consecuencia una respuesta, y una respuesta segura. Eso está en los versículos que van desde el 10 hasta el 14. Daniel tuvo una visión de esta batalla que estaba sucediéndose con poderes sobrenaturales que estaban librando, los poderes sobre el bien y sobre el mal. Y eso lo dice precisamente Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos, diciéndolo, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y comienza a hablar de la armadura de Dios. Y para hablar de la armadura de Dios, lo argumenta en el hecho de que la lucha que los creyentes llevamos, a veces pensamos que es con fulano, con sutano, con perencejo, o que nuestros problemas son los que están de una manera u otra tratando de perjudicarnos o aprovecharse de nosotros. Pero realmente dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, porque detrás de estos poderes temporales, de estas posiciones, de estas personas, dice, hay poderes espirituales. No tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Si tú crees que no te conviertes porque no quieres, o que no te entregas a Jesucristo porque no quieres, o porque tú tienes la potestad y el libre albedrío de tomar tus decisiones, es bueno que sepas que hay una batalla espiritual que se está librando por tu alma. Es bueno que lo sepas. Si tú eres una criatura que ha sido redimida por la sangre de Cristo, si eres un hijo de Dios, es bueno que sepas que tú tienes ángeles que están para ministrarte y para servirte y para darte la victoria en medio de estas pruebas y estos ataques de Satanás y sus demonios. Esto es bueno saberlo. Y buscar la verdad siempre trae provecho, recibe una respuesta segura y va a traer como consecuencia el aliento para nuestras almas de parte del Señor. A pesar de que Dios envió a Daniel un mensajero, un ser espiritual, es interesante que este ángel fue interceptado durante 3 semanas. En el versículo, ¿dónde que lo dice? Versículo 13, versículo 12 dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte ante la presencia de Dios. ¿Me siguen? Fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿quién era ese? El príncipe del reino. ¿Era un príncipe? El príncipe principal, ¿no? Príncipe que gobernaba en el reino de Persia, ¿verdad? Un príncipe de Persia, ¿verdad? Un demonio. Un demonio. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Príncipe de quién? Del Señor, ¿verdad? El arcángel Miguel vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Primera de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, explicándole a los tesalonicenses por qué no había podido ir a visitarle, dice, nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
A pesar de que Dios envió un mensajero a Daniel, había habido un poderoso ser espiritual, el príncipe de Persia, un demonio poderoso que se había opuesto y que había hecho que se dilatara la respuesta del Señor. Los gobiernos de este mundo muy frecuentemente son influidos por potestades demoníacas. Yo no voy a decir que todos los gobernantes, ¿verdad?, son demonios. No voy a decir eso, claro que no me puedo atrever a decir una cosa así. Pero realmente hemos visto, y la historia nos lo muestra claramente con el ejemplo de Hitler, ¿verdad?, de cómo son personas que realmente hay poder demoníaca detrás de ellos con el propósito único de destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y tenemos tantos ejemplos en la historia de esto. En este caso, este príncipe, ¿verdad?, este príncipe de Persia, pues sin lugar a duda que era un demonio que estaba oponiéndose a la obra del Señor. La respuesta a nuestras oraciones pueden verse con frecuencia obstaculizadas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no desmayar, continuar orando. Porque va a llegar un momento, no sé si 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas, en el cual finalmente Dios va a cumplir su propósito. Y el propósito de Dios nadie lo puede refrenar. Hay una oposición demoníaca. Y tu alma está siendo, por así decirlo, peleada o discutida si todavía no eres de Cristo. Pero si Cristo mora y habita en tu corazón, si ya eres de Él, dice la Biblia que más poderoso es el que está en el cristiano que el que está en el mundo, que es Satanás. ¿Y quién es que está en el cristiano? El Espíritu de Dios, Dios mismo. Dios mismo viene a morar y a habitar en el corazón de aquel que se entrega incondicionalmente a Él, y Él se convierte en su escudo y en su fortaleza. La debilidad física y la debilidad emocional puede inhabilitar a un siervo de Dios. En el caso de Daniel fue ciertamente así. Pero, sin embargo, Daniel continuó orando hasta que llegó la respuesta del Señor. Lucas capítulo 18, vayan conmigo allá. Yo quiero que leamos algunos versículos para que nos sirva de exhortación y de aplicación de lo que sucede en el caso de Daniel. Lucas capítulo 18. No oigo las páginas, no las oigo moverse, las páginas de la Biblia. No las oigo moverse. Lucas capítulo 18. Estoy concluyendo ya. Pero si me acompañan rápido. Lucas capítulo 18. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el problema. El problema es nuestra falta de fe. Y es nuestra falta de fe el mayor impedimento para que la respuesta de Dios llegue a nuestras oraciones. Tenemos necesariamente que aprender que aunque tardía, si oramos, la respuesta del Señor llega. Aunque haya que librar batallas espirituales, tarde o temprano, el Señor, vencedor siempre, mandará a su ángel para que nos dé su respuesta. Fíjense, hermanos, cuando hablo de ángel estoy hablando en sentido figurado, no necesariamente en sentido físico, aunque nada se excluye. La Biblia dice que hay algunos que, por ser hospitalarios, hospedaron ¿qué? Ángeles. Ahora bien, fíjense cómo Daniel siente temor ante la visión, pero sin embargo hay una mano que calmó sus temores. Dice que perdió el habla, pero hubo un toque de un mensajero que le restauró el habla y pudo volver a hablar. Dice que se sentía débil completamente, pero las palabras del mensajero le fortalecieron. Y lo vemos nosotros en los versículos que van desde el 15 hasta el 17.
Cuando dice, versículo 16, he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca. Dice, y más adelante dice, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Y dónde que dice que sintió temor? Que no lo encuentro. Versículo 18, dice, aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y echa para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Muchas veces nos va a pasar esto. Muchas veces nos va a pasar esto. Nos va a pasar que llega un momento en el cual uno dice, no puedo, estoy cansado. Daniel era un hombre mayor, con un ministerio profético en medio de un mundo y un medio completamente agreste, pagano, siendo acosado y perseguido una y otra vez, pero fiel sirviéndole al Señor. Y en su fidelidad fue suficiente la fortaleza que provino del Señor a través de su mensajero para que él pudiera tener la paz, la fuerza, la palabra y el aliento que necesitaba. Yo le pido a Dios que me dé a mí de todo eso, que me toque de manera de que no sienta temor, de que ponga su mano sobre mí, de manera de que yo pueda hablar con denuedo la palabra del Señor y me dé el aliento y la fortaleza necesaria para, en la medida que comprendemos el mundo en que estamos viviendo y la situación real y el juicio de Dios sobre este mundo y la expectativa de la venida inminente del Señor Jesucristo, en cualquier momento dice, esto se acabó. Y comience a correr esa última semana de 7 años. Que Él venga a buscar a su iglesia. En la medida que lo comprendamos nosotros, y yo en particular, renueve fuerza y ustedes, hermanos, retomen del Señor la fortaleza necesaria, el denuedo necesario, el aliento necesario y la paz necesaria para que sigamos adelante y el Señor nos encuentre firmes y fieles en el momento de su venida. Había una guerra en las regiones celestiales que iba a estar dirigida contra Persia primeramente y luego contra Grecia. Mírenlo como dice ahí, en el versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estas dos naciones pues tendrían mucho que ver con el destino de la nación de Israel. Y estaban representadas aquí por príncipes demoníacos completamente. Guerras celestiales. Pero sin embargo, dice que en el caso de Darío en particular, el mismo arcángel fue y lo fortaleció. Y Darío habría de ser un instrumento en la mano del Señor para la reconstrucción y el restablecimiento de Jerusalén, la reconstrucción del templo y el retorno de las desolaciones. Hermanos, quisiera concluir, pero no sé cómo mucho. Detrás de los conflictos de la historia hay conflictos espirituales, batallas en los lugares celestiales que se están librando. Hoy día nosotros estamos viviendo, yo creo que estamos viviendo en un periodo de la historia que la semana que viene creo que nos vamos a persuadir más que ellos cuando veamos ya los últimos 2 capítulos de Daniel, en el cual el Señor está sencillamente a las puertas. Bueno, pastor, pero yo estoy oyendo eso desde hace 30 años. Sí, que hace 30 años estaba a las puertas. Y hoy está a las puertas 30 años después. Lo que estamos viviendo, lo que vemos todos los días en el noticiero, en nuestro propio medio, en nuestro propio país, es evidentemente una lucha espiritual tremenda entre potestades que se está librando y que son previo al retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia para entonces, durante 7 años, juzgar este mundo antes de venir a establecer definitivamente su reino celestial, su reino milenial. Conocer la verdad realmente fortalece a Daniel en base a que el Señor le fortalece a pesar
de su propia debilidad. Y eso es lo que nosotros también debemos pedir, que el Señor nos dé la fortaleza para no echar a un lado la verdad, sino por el contrario, indagarla, reconocerla, y que esto nos motive a clamar aún más: Señor, ven pronto, ven pronto. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, esa batalla se está librando, pero ya tú la tienes ganada, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por tus pecados, expió por tu culpa. Todo lo que nos queda es ser fieles y esperar su venida a por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tú nos despides en oración.